Ahora le vamos a dar la palabra a Natacha Muriel López Galucci, Matrices Gestuales del Tango, Danza en el Cine Argentino. Muchas gracias. Comparto entonces, no sé, confírmenme si se ve. Bárbaro. Entonces, bueno, iniciando un poquito este momento, me gustaría compartir algunos aspectos, giros y contragiros producidos en la investigación que vengo desarrollando y enfatizar abordajes metodológicos desde la perspectiva de los artistas pesquisadores intérpretes. Actualmente me encuentro en Brasil trabajando como docente en la carrera de filosofía, en el posgrado en artes, y soy investigadora externa allí en el Instituto de Artes del Espectáculo en el proyecto de la profesora Patricia Schieri, denominado Epistemologías en Crisis, la emergencia de la figura de los artistas investigadores como locus de producción de conocimientos. En esta presentación tengo como objetivo general analizar algunos giros metodológicos producidos en la investigación del cuerpo entre filosofía y artes, y como objetivos específicos reconocer pulsaciones entre creación coreográfica, sistematización audiovisual y reflexión crítica. Preciso también resaltar algunos discursos predominantes en cada giro, observando cómo se produce la incorporación de lo senso-cuerpo reflexionado. Evidenciar modos de pasaje de la filosofía en campo a el campo comparativo, por ejemplo, Brasil-Argentina, que es mi caso, y de allí a los estudios transnacionales, por ejemplo, y otro salto más puede ser pensado desde lo presencial a lo virtual. Para delimitar un poco el marco teórico de este camino que guía los trabajos que venimos realizando y que denominamos de filosofía en campo, en nuestro caso asociados a la danza y a los diversos colectivos, maestros de la cultura popular y grupos de base, apelamos a metodologías coadyuvantes como herramientas que aportan diferentes aspectos. La antropología de la danza es una, los estudios de la performance, el análisis fílmico, el análisis del discurso y también la coreología. Y la cuestión aquí es cómo se producen momentos de giro metodológicos que significan transitar los anudamientos artista, pesquisador, intérprete. ¿Cómo se produce la incorporación y la invención de metodologías? Desde un punto de vista panorámico, observamos ya que en Brasil y Argentina existe todo un repertorio de obras clásicas que contribuyen. En este sentido, la obra de Walter Benjamin, Judith Hanna, Eugenio Barba, García Canclini, Omi Baba, Badiou, Lepekí, Dubati, Preston Dunlap, Cecilia Sales, Ángel Viana, Hilda Isla, Silvia Citro e inclusive a Patricia Schieri, que está coordinando el proyecto en el que participo, y nos auxilian para pensar esa pluralidad de procedimientos acordes a la temática. Entendemos que el artista está situado en las tensiones de su formación, y muchas veces tenemos que hacer un ejercicio de contextualizar, que nos permita como pesquisadores evidenciar cómo se va anudando cada fragmento a la metáfora de la totalidad, que propone, en este caso, la constelación desde el punto de vista benjaminiano, es decir, donde no hay una totalidad dada de antemano, porque los momentos de giro metodológico en todos los casos de artistas contemporáneos, y más aún enfatizando nuestra región latinoamericana, provienen en mayor y en menor medida de desencuentros, de malestares, de exilio, de lucha, de reivindicación de derechos, de género, de clase, étnicos, entre otros, que ya son claves en el arte contemporáneo. Y a pesar de que las innúmeras trayectorias formativas, por lo menos en nuestro caso, estén constituidas por discursos y abordajes diferentes sobre el cuerpo, a veces opacas entre sí, esos abordajes proponen un fuerte campo de atracción, como un diapasón, hilvanando en su precariedad las divergencias y convergencias que constituyen hoy procesos de creación emergentes. En relación a giros metodológicos, podría destacar que en 2004, en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Campinas, iniciamos un proyecto que consideramos punto de apoyo para la entrada en este circuito artista, pesquisador, intérprete. Pues antes cada uno de estos intereses se producía sin amalgamarse a otro.
Así, este grupo, Tango y Cultura del Río de la Plata, nos parece hoy un lugar de anclaje de la investigación, así como muchos de los participantes han seguido sus caminos de producción. Pero en ese momento era una actividad totalmente subalterna al doctorado en filosofía. El grupo de trabajo reunía alumnos, empleados de la universidad, etcétera, en territorios de experimentación, de alguna manera ritualizados. Y de entrada era un lugar sin lugar, donde no se imitaban técnicas de tango provenientes de la Meca porteña o se decían frases lapidarias. Los participantes venían a investigar con el cuerpo, la escucha musical, el cine, y algo no territorializado en la Argentina surgía gestado y produciendo durante esos 10 años, promoviendo festivales propios de la universidad, espectáculos autorales para niños y adultos, con guiones y coreografía de los participantes y las participantes, colecciones musicales, análisis de filmes, y hasta una orquesta regenteada y arreglada por un joven compositor convidado, Joer Tortul, se dio en ese campo. Solo fue en 2009, por ejemplo, que el estudio de las matrices gestuales del tango en el cine argentino se torna centro del proceso de investigación a partir de la migración al Instituto de Artes. Hay un giro drástico del lugar subalterno al centro de la investigación, del discurso de la filosofía en el que el objeto cuerpo es abordado según sus condiciones generales de posibilidad, a la asunción del cuerpo performativo en su subjetividad como campo semiótico y enunciativo. En ese momento inicio la investigación acerca de las matrices gestuales del tango. Partimos de esta hipótesis de que el cine podría ser una grafía, una escritura de ese complejo cultural que es el tango, gestando lazos sociales colectivos y subjetivos. Y tuvimos nosotros que gestar algunos protocolos para el análisis de las coreografías en las escenas fílmicas. En ese momento estudiamos las matrices corporales haciendo no una historia general del tango, sino una historia de su coreografía en el cine, marcada fuertemente por los estudios audiovisuales contemporáneos. Nuestra investigación reflexiona así sobre un cuerpo performático involucrado en diferentes modelos de representación de la historia cinematográfica argentina, tomando como paradigma el proceso de creación del cuerpo gestual codificado del tango dentro del espacio fílmico. Investigamos en perspectiva histórica y coreológica las dimensiones axiológica y estética a las que sirvieron esas representaciones en el periodo silente, clásico, moderno, contemporáneo del cine nacional, destacando después un estudio separado de los documentales en varios periodos. Las representaciones fílmicas de la danza constituyeron así un locus de expresión de las filosofías del cuerpo, ámbito de intercambio de saberes y prácticas ritualizadas, y espectaculares. El tango operaba como una categoría de análisis estética y de transmisión de valores socioculturales que se constituye como un sistema representacional. De alguna manera, en ese momento inaugural, nos permitimos algunos giros que presento apenas para mostrar el inacabamiento de los procesos artísticos. O sea, si hay un momento inaugural en que se gesta un grupo de trabajo en 2009 y luego en 2016 se gesta una otra circulación, que ya es Brasil y Argentina, llamada del candombe al tango, dentro de un contexto mayor de estudios bilaterales. En 2019 se va a gestar otro giro, del cual voy a tratar de hablar si puedo sintetizar y llegar a tiempo para los estudios transnacionales, o sea, un proceso más amplio de creación e interpretación transnacional que se profundiza con la llegada de la pandemia. Pero, retomando ahora sí el trayecto que realizamos, ese trayecto fue posible a partir de la creación y el bosquejo de un corpus fílmico periodizado. Ese slide tiene palabras en portugués. Con toda una serie de dificultades, pues precisábamos trabajar con materiales en ese momento de acceso público y recién estaban siendo visibles para quien no estaba en Argentina, muchos materiales digitalizados del cine silente, por ejemplo.
Cuando ese corpus se inicia, eran 300 películas que conseguimos recortar a 30 y ahí conseguimos realmente consolidar un análisis fílmico. Emprendimos entonces el análisis combinado estético y coreológico de las escenas coreográficas en el cine, que es un poco el trabajo que realizamos en ese proceso. Y en estas series comparadas buscábamos analizar procedimientos fílmicos como raccord, encuadre, corte, cambios de plano, profundidad de campo, que están presentes en el sistema sistemático de improvisación del tango danza como lenguaje coreográfico. Así, esos elementos teóricos descentraron el análisis fílmico de la filmografía y lo hicieron oscilar al plano de la performance, en toda una cultura llena de rituales. Por otro lado, pensar el ocultamiento nos interesaba, siguiendo las ideas de Foucault, que en algunos periodos del cine de ciertos cuerpos y de ciertos aspectos pulsionales de la danza que el sistema de estrellas dejó opacos. Por ejemplo, la cuestión de la cadencia, la respiración en el tango danza, la figura de los propios bailarines componiendo cuerpos de baile y autoexcluyéndose por tras de las figuras de la canción, las relaciones entre matrices afro y matrices europeas en la pisada. Todo eso, infelizmente, en el periodo clásico industrial está un poco opaco en la filmografía. Entre otras cuestiones políticas, ideológicas, estéticas que iban surgiendo en la voz y en la enunciación de los bailarines, que se ve mejor en los documentales de tango que estudiamos a partir de los 60. Ahí el campo del cine militante, experimental y expandido empiezan a formar un nuevo espacio para el tango y tienen fuerza, como vemos en obras como las de Del Carril, Simón Feldman y Mauricio Berú, con quien hicimos un trabajo específico. Acá, bueno, algunas imágenes con las que íbamos trabajando para ver los periodos del tango y los diferentes aspectos coreológicos que surgen en las escenas. Aparte, para mostrar un poco esta figura de artistas, investigadores, intérpretes, teníamos esa sensación de libertad, ¿no es cierto?, que al no ser historiadores, nos jugaba a favor por el hecho de poder crear, por ejemplo, este material didáctico, que eran ediciones por periodo de diferentes escenas de performance para disponibilizar en la universidad y para otros también estudiar esos aspectos. De alguna manera, lo más complejo de ese trabajo fue hacer el análisis coreológico. Apelamos concatenadamente a la coreología, como la aborda Preston Dunlap, ampliando las ideas de Laban, para realizar un estudio minucioso de ciertos hábitos que caracterizan la danza como medio expresivo. Y eso nos permitió identificar en las diversas escenas características del cuerpo, off, on y backstage, en cada periodo del cine argentino, o sea, estilos de representar intrínsecos a las formas fílmicas, pero que vimos después que también había aspectos del lenguaje cinematográfico que estaban en la propia composición del tango. Para leer la escena fílmica del tango y estar a la altura de la profunda sistematización que ya existe en el lenguaje audiovisual, sistematizamos la conexión. Acá se ven algunas fotos que muestran, digamos, un estudio fotográfico de conexión, ejes, alturas, diferenciando tango, milonga y vals, así como sistemas de improvisación, que dependiendo la época del cine, se expresa frente a la cámara como si fuese una representación de un palco italiano, un teatro italiano o no. Estos sistemas de improvisación pensados independientemente después se pusieron a jugar ahí con la sistematización del propio lenguaje audiovisual. Se trataba, por ejemplo, de los códigos H, L y B y sus inversiones con relación a la cámara. La creación elaborada con todo un equipo se anudó en una forma, la forma ensayo, que creemos que fue un cambio epistémico ahí, digamos, el ensayo fílmico vino a formar parte de este anudamiento entre filosofía y danza a partir de la producción. Entonces, de alguna manera, piensan juntas la danza y la filosofía, como afirma Rascaroli cuando analiza y define qué es el ensayo fílmico, que ella afirma que es un pensar por fragmentos.
Eso nos permitió también pensar este Incorpo Tango, que es apenas una manera de puesta en acción de los conceptos concebidos para que tomen cuerpo desde un lugar de producción. Buscábamos así una especie de poética del espacio que permitiese la elaboración de una senso-corpo-reflexión donde confluyesen en español, el cuerpo de los filósofos como concepto cuerpo y de los coreógrafos como concepto performance. Utilizamos técnicas de cronofotografía y de proyección en palco para producir un espacio conceptual lejos de los productos for export, como tentativas de experimentación. En 2014, estos elementos ya conjugados, de alguna forma tornados una segunda naturaleza, la idea de lo fílmico con lo filosófico, producen el espectáculo Tango, una filosofía del abrazo, que es un producto multimedia de la universidad, con la orquesta, con nuestras coreografías, con participantes de Perú, Argentina, Bolivia y todo un grupo de asistentes y de arregladores musicales, entre ellos Joel Tortul, que visita Brasil en ese sentido varias veces y para ese momento especial. La creación de ese momento está por ahí conjugada con un giro nuevo epistemológico que tiene que ver con pensar en la relación Brasil-Argentina aspectos que puedan anudar los candombes y los tangos. Entonces, a partir de ahí se gesta una circulación que deviene de la posibilidad de tener grupos en varios lugares al mismo tiempo, ese grupo se llama Filomovie, Grupo de Pesquisa, Filosofías, Artes y Estética del Movimiento, con participación de gente de Uruguay, Argentina y Brasil, que después se va a extender un poco más, pero que esas personas en cada ciudad por donde se circula van incorporando elementos al seminario. Ese seminario, donde los participantes incorporan elementos, nos permitió conocer diferentes tangos y diferentes candombes y producir también en el núcleo y en el formato ensayo El Lazo Invisible, donde también pensamos el candombe atravesado por la idea de lo femenino y unido a la idea del recuerdo, que de forma latente está siempre en el tango y en el cuerpo de quienes lo bailamos. El giro que es interesante pensar, por lo menos para la filosofía y la filosofía de la cultura, es hacia los estudios comparados. ¿Cuál es el lugar, ¿no?, de la filmografía latinoamericana en estos estudios? Con Lourdes Macena hicimos filosofía del cuerpo en el Carirí, comparando un poco, digamos, la investigación coreológica del tango con los reizados del Cariri, que son los candombes en Brasil, y una parte específica que son las luchas de espada, donde hay una vulnerabilidad muy grande de los intérpretes, así como podría ser en las sacadas, boleos y ganchos del tango. Entonces hay una relación pierna-espada que se da en Tango y Reizado, otro ensayo fílmico que hicimos, conjuntamente al maestro Valdir, que es un maestro de la cultura. Y el último giro al que me gustaría dar un poquito de atención es a un giro ya mucho más desafiante, que es el performance en red, que es un giro transnacional de esta misma investigación que parte de lo coreológico y se encuentra con nuevos lazos, y que es un trabajo en red donde se realiza en una plataforma colectiva la idea de crear juntos, que fueron todas estas las performances creadas, desde tangos hasta caboclinio, boy de rey, yayado, algunas actividades ritualizadas de Haití, de Uruguay, de Argentina y de Brasil, pero no con una dirección horizontal, sino que todos los personajes, que somos nosotros los performers, participamos como coreógrafos, cantantes, bailarines, y también mi propuesta fue que ellos me ayuden a montar en una mesa colectiva la edición de ese video performance. De alguna manera, la pandemia nos puso a prueba y sentir lo que es convivir juntos, nos puso ahí a trabajar de nuevo, ampliando un poco a los mapas de archivos filmográficos de América Latina. La última frase que me gustaría decir, y como reflexión, es que este inacabamiento del proceso de los pesquisadores intérpretes, por lo menos aquí en Brasil, viene siendo bastante
puesto en jaque a partir de distintas críticas y distintos espacios de producción que nos llevan en realidad a recrearnos desde el algoritmo. Y de alguna manera todos estos elementos nos permiten, digamos, llevar a cabo una otra relación con la cultura popular. Somos corpos, espelhos em movimento. Diante de esse horizonte, faço uma detenção intempestiva. Procuro colectar signos das ancestralidades dos povos de América Latina. De Porto Alegre. De Fortaleza. De Santiago de Chile. Córdoba, Argentina. Soy de Sauce, provincia de Chile. Projeto Performance em Rede.